Muchachos, buenas tardes. Vámonos entonces con la segunda parte de nuestro video donde estamos explicando las guías de la parte de estadística. Recuerden que estamos en el tema del estudio de dos variables estadísticas. En el ejemplo que estamos trabajando se hizo una encuesta a 200 estudiantes para poder saber qué interés profesional, qué carrera le gustaría estudiar cuando llegara a la universidad. Les recuerdo algunos datos que encontramos. Después de hacer las encuestas, toda la información que se recogió se llevó a una tabla de contingencia, la que tenemos aquí en la parte superior. Toda esa información se organizó acá. Les recuerdo algunos aspectos. Nos dimos cuenta que en la encuesta de 200 estudiantes habían 105 estudiantes del género masculino, 95 estudiantes del género femenino, y que también encontramos en esas respuestas que los muchachos del colegio preferían estudiar carreras relacionadas con las ciencias de la salud, un total de 95 estudiantes. Después, el siguiente gusto iba hacia los muchachos que querían estudiar ingenierías, 70 estudiantes, y finalmente los estudiantes que querían estudiar humanidades, un total de 35 estudiantes. Esta es una de la información que está en esa tabla, más no fue toda. Les recuerdo cómo lo organizamos. Habíamos dicho que teníamos estudiantes de género masculino 105. A partir de ahora la vamos a representar de azul para poder plasmarlo en un gráfico. También encontramos que estudiantes de género femenino son 95. Vamos a trabajar con el color rojo para los estudiantes de género femenino. También, como información de la tabla de contingencia, encontramos que los estudiantes con interés en las ciencias de la salud son 95, sin importar el género, con interés en las humanidades 35 y con interés en las ingenierías 70. Recuerden que como aquí están agrupados todos los estudiantes, la suma tiene que darnos 200. 95 más 35, 130. 130 más 70, 200 estudiantes, a los cuales se les hizo la encuesta. Pero también vimos una información como más pormenorizada según el género. Para los estudiantes del género masculino encontramos que 50 de ellos quieren estudiar ingenierías, 15 quieren estudiar humanidades y ciencias de la salud 40. Cuando sumamos y verificamos esta información nos dio 105 estudiantes, efectivamente lo que nos entrega nuestra tabla. Estudiantes del género masculino, 105. Cuando indagamos en el género femenino cuál es su gusto por carreras para estudiar en la universidad, encontramos lo siguiente. Estudiantes del género femenino prefieren ingenierías, 20 estudiantes, humanidades, 20 estudiantes, ciencias de la salud, 55. Si sumamos esos gustos nos da 95 estudiantes que efectivamente son los estudiantes de género femenino, 95 a las cuales se les hizo la encuesta. Listo, muy buena la información, qué chévere, pero muchas veces nos solicitan que toda esta información que les trajimos a la tabla de contingencia y a las encuestas lo organicemos en la parte gráfica. Una de las formas de representarlo es mostrar una variable por cada uno de los ejes coordenados. Entonces aquí hice previamente un gráfico, una representación cartesiana, donde aquí en la parte horizontal voy a colocar una variable y aquí en la parte vertical voy a colocar otra variable. Generalmente la variable de género vamos a colocarla en la representación vertical. Y la variable de interés profesional la vamos a ubicar en la horizontal. Y recuerden la convención que quedamos para trabajar. Para el género masculino, y para el género femenino. Masculino, entonces dijimos que lo vamos a representar con el color azul, y femenino lo vamos a representar con el color rojo.
Estoy tratando de que nos organicemos aproximadamente como está nuestra presentación en la información que se les envió a la plataforma. Bueno, ¿qué podemos entonces nosotros representar? Por ejemplo, eso, que del total estudiantes, 200 estudiantes, 105 pertenecen al género masculino y 95 al género femenino. Pero también podemos mirar cuáles de ellos quieren estudiar ingenierías, humanidades, ciencias de la salud y pues el total de estudiantes. Podemos entonces aquí en interés profesional, en esta variable que se va a ubicar aquí de manera horizontal, colocar aquí a la izquierda el espacio para ciencias de la salud, un poco más a la derecha el espacio para humanidades, por acá el espacio para ingeniería y por acá para el total de estudiantes. Empecemos por este último, por el total de estudiantes, que lo tenemos aquí a la mano. Hay 105 estudiantes del género masculino en la institución. Vamos entonces a representarnos con el color azul. Vamos entonces a tratar de generar un diagrama de barras que represente esos 105 estudiantes. Previamente he hecho separaciones igualmente espaciadas hasta llegar a el número 120. No llegué hasta más allá porque recuerden que el máximo número que tenemos que representar según lo que observamos en la información es de 105. Por lo tanto, voy a construir por aquí un cuadro en azul que sube un poco por encima del 100 y que representa a los estudiantes de género masculino, el total de estudiantes de la institución. Si me quiero ayudar, coloco por acá que son 105. Miren, 20, 40, 60, 80, 100 estudiantes y por encima de los 100 estudiantes, un poco por encima, aparece el 105, que son los estudiantes de género masculino de nuestra institución. Pero también tenemos 95 estudiantes del género femenino. Con el color rojo, como estamos utilizando entonces en nuestras convenciones, antes del 100 voy a subir con un diagrama de barras. Esto entonces nos dice que tenemos un total de 200 estudiantes en la institución, ¿sí?, de los cuales 105 pertenecen al género masculino y 95 al género femenino. Listo. Pero de esos estudiantes que pertenecen al género masculino y femenino, ¿cuántos estudiantes, por ejemplo, quieren estudiar ciencias de la salud? Entonces, si venimos y miramos en el género masculino, ciencias de la salud quieren estudiar 40 estudiantes y del género femenino quieren estudiar 55 estudiantes. Podemos observar que aquí son más del género femenino y menos del género masculino. Vamos a ubicarlo entonces aquí al lado izquierdo. Construimos una barra que llegue hasta el número 40 para representar al género masculino, estudiantes que quieren adelantar estudios de ciencias de la salud, y casi llegando hasta el 60 representamos a estudiantes del género femenino que quieren carreras relacionadas con ciencias de la salud. Pueden ayudarme con el valor: 40 estudiantes género masculino, 55 estudiantes género femenino. Miren lo fácil que es hacer una representación gráfica de toda la información que les trajimos a las dos variables analizadas, que son género y interés profesional, lógicamente con sus variaciones y derivaciones. ¿Listo? Queremos también averiguar o consolidar aquí nuestro gráfico cuántos estudiantes, tanto de género masculino como femenino, quieren estudiar humanidades. Del género masculino, 15 quieren estudiar humanidades, y del género femenino, 20. Entonces, antes del 20
para el género masculino y hasta el 20 para el género femenino. $15 y $20. Miren, ya tenemos consolidado entonces ciencias de la salud, tenemos consolidado humanidades para los dos géneros. Nos falta hacer la representación para las ingenierías. En las ingenierías vemos que en el género masculino son 50 estudiantes y en el género femenino son 20. Entonces, para el género masculino, nos venimos entre el 40 y el 60. Y para el género femenino subimos hasta el 20. Nos ayudamos por acá con los valores 50 y 20. Listo, muchachos, esto es una representación gráfica del número de estudiantes que pertenecen a la institución. 105 más 95, 200 estudiantes. Estudiantes de nuestra institución que quieren estudiar ciencias de la salud: 40 hombres, 55 mujeres. De humanidades, 15 pertenecen al género masculino, 20 al género femenino. Ingenierías, 50 al género masculino y 20 al género femenino. Miren lo fácil que es explicar toda la información que hemos recogido por medio de las encuestas y por medio de la tabla de contingencia con la ayuda de un gráfico, donde se puedan plasmar las dos variables que estábamos muchas veces estudiando o que estamos estudiando en este caso. Bueno, también muchas veces nos piden que estos gráficos no los expresemos con número de estudiantes, sino que se exprese en porcentaje, porque el porcentaje permite comparar las diferentes instituciones, por ejemplo, sin importar si en una institución hay más estudiantes o menos estudiantes. Entonces, esa es la ayuda muchas veces de los porcentajes. ¿Cómo hacer entonces una construcción de un gráfico con porcentajes? Entonces, tenemos que ayudarnos con una tabla que se llama tabla de contingencia relativa. ¿Qué es una tabla de contingencia relativa? No es más que tratar de expresar todos estos valores que están acá, que hemos recolectado en la tabla de contingencia, pero expresarlas como una fracción. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Tomamos todos los valores que hacen parte de nuestra tabla de contingencia y vamos tomando este valor, por ejemplo 40, y lo dividimos en el total de estudiantes a los cuales se les hizo la encuesta. Por lo tanto, este 40 lo dividimos en 200, este 15 lo dividimos en 200, y así nos vamos yendo. 50 en 200, 105 en 200, 55 en 200, 20 en 200, 20 en 200, 95 en 200, otra vez 95 en 200, 35 en 200, 70 en 200 y 200 sobre 200. Vuelvo y repito, estamos tratando de construir una tabla de contingencia relativa. Es el primer paso para tratar de expresar nuestra información no con números de estudiantes, sino en forma de porcentajes. Entonces, ¿cuál es la idea de dividir cada uno de estos valores entre el total de personas que pertenecen o que realizaron la encuesta? Encontrar el porcentaje de cada uno. Pero primero vamos a hallar la fracción que corresponde a ello. Entonces, podemos hacerlo a mano o con ayuda de calculadora. Podemos decir, bueno, ¿cuánto da 40 en 200? Entonces, al hacer la operación 40 en 200, nos da que la fracción es 0.2. Y nos vamos poco a poco haciendo cada una de estas fracciones. ¿Cuánto será 15 en 200? Nos da
0.075. 50 en 200 nos debe dar 0.25, efectivamente. 105 en 200 nos da 0.525. 55 en 200 nos da 0.275. 20 en 200 nos da 0.10. Otra vez 20 en 200, 0.10. 95 dividido 200 nos da 0.475. Este, como es la misma fracción, nos debe dar lo mismo, 0.475. 35 dividido en 200, 0.175. 70 en 200, 0.35. Y finalmente 200 sobre 200, que nos da 1. Ese es nuestro segundo paso de nuestra tabla de contingencia relativa, tratando de, al final, tener los porcentajes que representa cada valor de nuestra tabla de contingencia original. El siguiente paso, el tercer, es coger cada una de estas fracciones y multiplicarlas por 100. Entonces, observemos. Vamos a multiplicar esto por 100. Cada una lo multiplicamos por 100, por 100. Recuerden que eso lo tienen ustedes organizado en el material que se les envió. No es sino que lo revisen. Pueden volver a copiarlo en sus apuntes, copiarlo en el cuaderno y después nuevamente ver el video. Esto finalmente nos entrega un porcentaje cuando hacemos esta multiplicación. 0.% nos entrega que esto es el 20%, esto es el 7.5%, esto es el 25%, esto es el 52.5%, este es el 27.5%, este es el 10%, este nuevamente es el 10%, este es el 47.5% y repetimos esto acá, que es el mismo valor en este caso. Este es el 17.5%, este es el 35% y este será el 100%. 1%, 100. Listo, muchachos. Hemos convertido en 3 pasos nuestra tabla de contingencia normal en primero, una tabla de contingencia relativa cuando hemos hallado las fracciones y en una tabla de contingencia porcentual cuando hemos multiplicado cada valor por 100. Tenemos entonces ahora todos los porcentajes que representan los valores de nuestra encuesta. ¿Qué podemos hacer por ello? Si nos piden entregar entonces una información gráfica, no con estos números, ¿sí?, sino con porcentajes, pues podemos hacer lo siguiente. No cambia nuestras variables, siguen siendo las variables género y nuestras variables interés profesional, pero ya no van estos números. Aquí vamos entonces a manejar conceptos de porcentajes.
Para no tener que borrar todos nuestros gráficos, vamos entonces a hacer las divisiones expresadas en porcentajes. Esto será 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% y vamos hasta un 60%. ¿Por qué sé que no necesito más porcentaje? Porque si ustedes observan, salvo el total que lo excluimos, el porcentaje más alto que tenemos que representar corresponde al valor del 52.5%. Repito, ¿cómo sabemos hasta dónde tengo que representar el porcentaje? Busco el porcentaje más grande de nuestra tabla, excluyendo el del total de estudiantes, que es esta casilla de acá. El valor más grande que tengo que representar es 52.5, por lo tanto, con este de 60 es más que suficiente. Vamos entonces a borrar por acá nuestros porcentajes y vamos a realizar nuevamente nuestros gráficos, recordando que estamos utilizando azul para género masculino y rojo para género femenino. Tratamos de reconstruir nuestro gráfico y vamos entonces a proceder a representar nuestros porcentajes. Entonces empecemos otra vez, muchachos. Estudiantes de género masculino. ¿Cuántos estudiantes de género masculino? Estudiantes de género masculino, 105 en total, que representan el 52.5%. Aquí en nuestro gran total subimos con esta barra por encima del 50%. Sabemos que el azul representa a los estudiantes de género masculino, que el valor hasta donde intenté subir es este, 52.5%, y que del total de estudiantes de género femenino en la institución, que son 95, representan el 47.5% del total de estudiantes. Con una barrita en rojo subimos casi hasta el 50%. Diciendo entonces que este porcentaje de estudiantes del género femenino corresponde al 47.5%. Miren lo fácil que es. Es simplemente ir buscando la información, pero ya no lo expresamos en cantidad de estudiantes, sino en porcentaje que representa. Habíamos dicho que en ciencias de la salud había una cantidad de estudiantes del género masculino que querían estudiar. Encontrémosla. Masculino, ciencias de la salud, 40 estudiantes, corresponden al 20%. Hacemos entonces una barra que llegue hasta el 20%. Estos son los estudiantes de género masculino que quieren estudiar ciencias de la salud. Escribimos acá 20%. Y del género femenino, 55 estudiantes ciencias de la salud. Corresponde a esta casilla, corresponde al 27.5%. Entonces, con rojo construimos una barra que esté muy cerca del valor de 30. Ese valor que estamos representando con esta barra corresponde al 27.5%. Humanidades. ¿Cuántos del género masculino quieren estudiar humanidades? Masculino, humanidades, 15 personas, 15 estudiantes quieren estudiar, corresponde a un porcentaje del 7.5, bajo, antes del 10. En azul, antes del 10, colocamos esta barra y son los estudiantes género masculino que quieren estudiar carreras relacionadas con las humanidades. Porcentaje 7.5.
Porcentaje de mujeres que quieren carreras relacionadas con las humanidades o de género femenino. Femenino, humanidades, 20. 20 corresponde, miren, 20 sobre 200, 10%. En rojo, subimos entonces hasta el 10%, construimos la barra para el género femenino. Finalmente, miremos qué ocurre con las ingenierías. Género masculino que quieren estudiar ingeniería. Masculino, ingeniería, 50 estudiantes, 50 sobre 200, 0.25, 25%. En azul, entre el 20 y el 30, ubicamos una barra que representa a los estudiantes de género masculino que quieren estudiar ingenierías. Corresponde al 25%. Finalmente, género femenino que quieran estudiar ingeniería, 20 estudiantes, 20 sobre 200, 0.10, equivalente al 10%. En rojo, subimos hasta un 10% y hemos representado a los estudiantes de género femenino que quieren estudiar ingenierías. Muchachos, hemos realizado entonces una representación gráfica de la información de nuestras encuestas, de la información de nuestra tabla de contingencia, y esta representación gráfica se facilita más en porcentajes para poderlo comparar, por ejemplo, con otras instituciones. Entonces recordemos qué fue lo que hicimos en esta segunda parte del video. Construir o hacer relaciones gráficas, bien sea con número de estudiantes o con porcentajes. Si lo quiero con número de estudiantes, muy sencillo, es llevar la información que está en esta tabla a una representación gráfica. Pueden ver, digamos, esa parte del video. Si queremos un informe adicional con porcentajes, debemos construir una tabla nueva que se llama tabla de contingencia relativa y tabla de contingencia porcentual. ¿Cómo se construye? Se hacen entonces las fracciones de estos valores. ¿Cuáles fracciones? Se toma el valor y se divide en el total de estudiantes, en este caso, 40 sobre 200, 20 sobre 200 y así. Buscando, una vez que conozcamos las fracciones, multiplicarlos por 100 para obtener los porcentajes. Por eso es tabla de contingencia relativa y porcentual. ¿Qué hacemos con esos porcentajes? Se plasman en un gráfico. ¿Cómo sé hasta dónde va mi gráfico en porcentajes? Muy sencillo. Observo los valores de porcentaje que encontré y miro cuál es el mayor valor, exceptuando el de esta casilla, que como aquí está en el total de estudiantes, pues siempre va a dar 100%. Exceptúo esta y busco cuál es el porcentaje más grande. Cuando revisamos, el más grande fue 52.5. Por lo tanto, nuestro gráfico lo llevamos hasta el 60%. Ahora bien, ¿qué fue lo que tratamos de representar en este gráfico? Nuestras dos variables. El género, masculino-femenino, masculino con azul, femenino con rojo. Y el interés de esos dos géneros en cuanto a carreras para estudiar a futuro. ¿Cuáles carreras? Las relacionadas con ciencia de la salud, las relacionadas con humanidades, las ingenierías y el gran total de estudiantes. En ingeniería llegamos a ver que 25% del género masculino le gustan las ingenierías, pero al femenino no le gusta sino al 10%. En cambio, en las ciencias de la salud hay un efecto como contrario. Es mayor el porcentaje de género femenino, 27.5%, mientras que el género masculino es del 20%. Listo, muchachos, yo creo que es más que suficiente esta información. Los temas que más adelante estaremos tratando de estadísticas, también intentaré apoyarnos no solamente con el documento, sino con unos videos que permitan complementar el tema. En estos días les grabo un video adicional para la parte de geometría y les enviaré información tanto de matemáticas, en parte física, para que vean la teoría, y también con respecto a unos videos que les apoyen esa información. Muchas gracias, muy juiciosos, se cuidan mucho, ayuden mucho en la casa, se comportan muy bien y no se les olvide estar haciendo sus tareas juiciosos. Listo, que estén bien, hasta luego.